Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los aliados se encontraron con restos y a veces aparatos completos de la tecnología que los nazis estaban empleando, pero que no llegó a tiempo para ponerla en práctica. La mayoría de estos aparatos, principalmente voladores, funcionaban con tecnología limpia y no convencional, denominada inversa, cuyas partes, si no es todo, fue llevada a Estados Unidos y sirvió para sus propias creaciones basadas en tecnología avanzada. El conocimiento que los científicos del Tercer Reich tenían acerca de esa tecnología desconocida para el común de la gente estaba muy adelantada y se basaba principalmente en energía limpia, cuyo origen entre las historias reales y la fantasía se pierden en el tiempo, y del que también merecen un apartado especial del cual hablaremos más adelante. Ahora, de lo que no cabe duda es que poco tiempo después de finalizada la guerra, comenzaron a verse con mayor asiduidad los avistamientos de ovnis en el mundo. Y la pregunta es qué parte tenían y tienen los gobiernos involucrados en el conocimiento de estos aparatos increíbles. Se sabe que muchos científicos migraron gracias al perdón de los norteamericanos, era una de las condiciones, a laboratorios secretos en ese país, iniciando y creando aparatos ultra secretos. Ejemplo de ello fueron Wernher von Braun, Grieber, Mieze y Victor Sauberger, entre otros, aunque de estos últimos hablaremos luego. Por lo que hoy en día se sigue dudando, y no con poca verdad, de que la mayoría de los ovnis provienen de esa tecnología y origen. Hay muchos datos que concuerdan, y ahora salen a la luz para decir que la mayoría de ellos podrían ser los denominados ovnis terrestres. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. El siguiente relato es de la publicación textual del New York Times del 28 de mayo de 2019, donde titula La noticia en el día del curioso caso de los ovnis y la Marina estadounidense. Y dice lo siguiente: los objetos, uno de ellos en forma de pirinola que se movía contra el viento, fueron avistados casi diariamente entre mediados de 2014 y marzo de 2015 en el cielo de la costa este estadounidense. Pilotos de la Marina de Estados Unidos reportaron a sus superiores que los objetos no tenían ningún motor visible ni emitían gases de escape visibles por el sensor infrarrojo, pero ahí estaban, a más de 9.000 metros y moviéndose a velocidades hipersónicas. Esas cosas estaban ahí arriba todo el día, dijo el teniente Ryan Graves, piloto de aviones caza FA Super Hornet que ha trabajado durante 10 años en la Marina y que reportó los avistamientos al Pentágono y al Congreso de los Estados Unidos. Mantener a flote alguna aeronave requiere de una cantidad importante de energía. Con las velocidades que observamos, 12 horas a flote son 11 horas más de lo que uno esperaría, afirmó. A finales de 2014, un piloto de Super Hornet casi choca con uno de los objetos y presentó un reporte oficial por el percance. Algunos incidentes fueron captados en video, incluyendo uno tomado desde la cámara de un avión a principios de 2015, que muestra el objeto pasando por encima de olas marinas mientras los pilotos se preguntan qué están viendo. «¡Wow! ¿Qué es eso?», dice uno. «Mira cómo vuela». Nadie en el Departamento de Defensa sugiere que sean objetos extraterrestres, y los expertos hacen énfasis en que usualmente hay explicaciones muy terrenales para incidentes de ese tipo. Graves y otros 4 pilotos de la Marina que hablaron con The New York Times sobre los avistamientos en sus maniobras por Virginia y Florida, tras despegar del portaaviones USS Theodore Roosevelt, tampoco están haciendo afirmación alguna sobre el posible origen de los objetos. Sin embargo, estos han atraído la atención de la Marina, que envió el año pasado nuevos lineamientos sobre cómo reportar lo que está llamando fenómenos aéreos no explicados u ovnis. Los reportes fueron hechos también directamente ante el poco conocido Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales del Pentágono, dice parte de la noticia publicada en el 2019 por el The New York Times. Ahora, ¿no es esto una actualización de los hechos y eventos que protagonizaron también pilotos de la OSAF, de la RAF, durante y después de la Segunda Guerra Mundial?
¿Es esto algo nuevo en avistamientos o fuera de lo normal y que por primera vez la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos permite su divulgación como algo único? ¿O simplemente, como creemos, es una actualización de encuentros de ovnis similares que protagonizaron también pilotos aliados durante y después de la Segunda Guerra Mundial, de las que hay registros gráficos y fotográficos, y ya desclasificados podemos divulgarlos? Una tecnología tan avanzada para su tiempo que incluso hoy actualizado podría seguir en perfecto funcionamiento en los cielos del mundo. El 14 de diciembre de 1944, medio año antes de que los alemanes se rindieran, el prestigioso periódico estadounidense The New York Times daba así la primera noticia sobre ovnis del siglo XX. Los platillos volantes son un arma secreta, una nueva arma alemana que ha aparecido en el frente occidental alemán. Hoy nos informan sobre ello nuestros pilotos de la USAF, afirmando que en los cielos de Alemania han aparecido unas bolas de plata voladoras que se han visto aisladas o en formaciones. Algunas parecían ser prácticamente transparentes. Con el paso del tiempo, el avistamiento de naves impulsadas por energía antigravitacional desconocida en la época para la mayoría, incluso de los pilotos, se haría cada vez más frecuente. Los testimonios, oportunamente informados y publicados por la prensa del momento, se multiplicaron, especialmente tras la capitulación del Reich, y muchos de ellos hacían referencia a hechos acontecidos en los espacios aéreos del norte de Europa. Las noticias hablaban también de ovnis de fabricación alemana. Se comentaban, sobre todo, los avistamientos de abundantes formaciones de los que, entonces aún, se denominaban grandes cohetes, nombre con el que se definía a los aparatos voladores desconocidos y producidos por la industria armamentística alemana. Especialmente numerosos fueron los testimonios de avistamientos procedentes de Escandinavia, donde se instalaron varias y poderosas guarniciones alemanas que permanecieron allí hasta el final mismo de la guerra, ya que nunca resultaron directamente atacadas y vencidas por los aliados. En 1947 reaparecieron informes aislados, aunque con menor asiduidad. Sin embargo, pasados unos años, los avistamientos habrían de aumentar tanto en frecuencia como en número y variedad. ¿Qué secreto encierran o se nos oculta hasta hoy tras todo esto? El Tercer Reich fue para Alemania una época de progreso en todos los campos. Alemania poseía los autos más rápidos, los aviones más veloces y de mayor autonomía de vuelo, la primera televisión durante los Juegos Olímpicos de 1936, las mejores películas de entretenimientos, la industria farmacéutica más pionera, etc. Pronto volaron los primeros aviones a reacción, los famosos Messerschmitt 262, y los primeros misiles de largo alcance, la bomba volante alemana. Todo esto es conocido, pero mucho menos conocida es otra tecnología que por razones obvias los alemanes del Reich mantuvieron en secreto y sobre la que los aliados, una vez tuvieron noticia de ella, mantuvieron el más absoluto silencio, aunque con el tiempo la información fue parte desclasificada y también divulgada. Basándose en la filosofía ocultista del Tercer Reich, sociedades Thule y Brill, científicos hitlerianos habrían conseguido avances científicos, especialmente aeronáuticos y astronáuticos, de una magnitud inimaginable y sin precedentes. El conocimiento de misteriosos aviones circulares alemanes propulsados por motores antigravitacionales con el nombre en clave de Brill y Haunebu, que supuestamente fueron desarrollados no basándose en la técnica convencional, sino en una nueva técnica surgida de la filosofía ocultista nacionalsocialista, ha sido siempre negado por las fuerzas aliadas, pero luego demostrado a través de documentos antes secretos hoy desclasificados. Muchos podrán pensar que es imposible que los alemanes en tan corto espacio de tiempo desarrollaran tan fabulosa técnica, pero olvidan que no se basaron en principios científicos clásicos, sino, como ya hemos dicho anteriormente, en la filosofía ocultista de las sociedades germánicas, y con ayuda de personajes con condiciones y habilidades únicas para estos proyectos fantásticos.
Así, por ejemplo, el científico alemán Victor Sauberger era un convencido defensor de la implosión en lugar de la explosión. Rechazaba el motor de explosión, pues este se basa en la destrucción. En su lugar proponía los motores de implosión. Este es tan solo un ejemplo de la filosofía de estos científicos y debido a esta forma de pensar, los alemanes avanzaron en técnicas en pocos años, lo que los aliados no avanzarían en 100. A mediados de los 90, 2 documentales de televisión sobre los platillos nazis conmocionaron a la comunidad ufológica internacional. Entre ellos, se vinculaba la existencia de prototipos discoidales diseñados en la Alemania de entreguerras y las tradiciones esotéricas que tanto influyeron en la gestación del Tercer Reich. Pero muchos antes, libros como Geheimwunderwaffen, Armas prodigiosas secretas, partes 1, 2 y 3 de D.H. Harman, o Deutsch Plushhaven und U-Boot überwachen die Bilder, platillos y submarinos alemanes vigilan los mares del mundo, de O. Bergman, hablaban ya de los ovnis del Tercer Reich. Se especula a menudo hoy sobre la forma de encontrar y utilizar energías alternativas que palien la destrucción del medio ambiente, provocada por la energía explosiva, pero lo cierto es que, en aquellos tiempos, ya se hablaba de que los alemanes trataban de hallar una nueva técnica, una técnica diferente y renovadora, con la que sustituir los motores de explosión, considerados destructivos para ellos, por otros de implosión cuya nocividad es nula. Aquellas investigaciones se basaban principalmente en la levitación electrogravitacional y la propulsión por terriones, fuerzas cósmico-telúrico-terrestres en las que, según parece, se encontraba el núcleo de esa otra técnica que distanció la cosmovisión nacional-socialista de todas las aún vigentes, en un intento de proporcionar al Tercer Reich una total independencia de materias primas, inaccesibles de otro modo, y energía abundante, barata y no contaminante. De hecho, y según se asegura en los materiales desclasificados, los departamentos de investigación U-13 y E-4 de las SS trabajaban febrilmente para realizar y perfeccionar esas tecnologías inconcebibles para la mayoría del pueblo y para el resto de la humanidad. Un buen ejemplo de este trabajo serían las peonzas voladoras Haunebu de Victor Sauberger, que funcionaban ya con fuerzas de levitación no contaminantes ni generadora de ruidos perniciosos. Esos platillos volantes de las diferentes series Haunebu, de los que existen fotografías obtenidas por los aliados cuando invadieron el territorio alemán, y en cuya incuestionable autenticidad se apoya también los documentos desclasificados, tienen especial importancia. Esas peonzas voladoras estaban movidas por un propulsor electrogravitacional de terriones, al que se le dio el nombre de terrionador Thule, que quedaba acoplado a un generador de bandas de ondas tipo Van der Graaf, a un aparato magnético productor de energía a base de carbón y a una dínamo cónica de energía turbinosa tipo Marconi. El informe asegura también que la construcción práctica de este aparato fue basado en esos principios de propulsión debido a la inventiva del capitán alemán Hans Koehler, y que ya en 1944 fueron fabricados en serie los conversores de terriones tanto en fábricas de la empresa AEG como de la Siemens. El propulsor de Koehler, se dice en este informe desclasificado, precisaba para ponerse en funcionamiento de una energía inicial muy baja y mínima, que podía serle proporcionada por un acumulador eléctrico que lo activaba. Después de poco tiempo, el conversor de carbón ya funcionaba automáticamente con plena autonomía, puesto que se convertía en un generador de energía que actuaba sin consumirse como un catalizador. En este caso, la energía se produce a partir de nada consumible. Se originaba, eso sí, una transformación de las fuerzas electrogravitacionales existentes en el interior de la Tierra en electricidad utilizable. Un principio de simplicidad genial cuando se ha logrado dominar y se sabe utilizar correctamente. El aparato volador Haunebu 2, continúa explicando el informe desclasificado, poseía un cañón de grandes dimensiones que habría de provocar una impresión inolvidable en toda persona que lo contemplase sin estar preparada para ello, o sin saber de qué se trataba, pues superaba los 25 metros de diámetro y en su eje central alcanzaba los 10 metros de altura.
Que algunos de los artefactos bélicos alemanes tenían una extraña forma discoidal no es ningún secreto. Así, bajo la designación de B4, la generalidad del público solo conoce la B1 y la B2, se construyeron varios discos voladores para ser empleados como bombas volantes. Así, los datos llegados aseguran que en 1941 ya se habían sido acometido los estudios para diseñar la peonza volante de Schreiber-Habermühl, un avión de forma circular y despegue vertical, provisto de motores de reacción convencional, efectuándose a finales de 1942 las primeras pruebas de vuelo, durante las cuales se constataron graves errores de construcción. Paralelamente, y después de una larga serie de ensayos, el ingeniero Richard Mieze comenzó a trabajar también en 1942 en la construcción de aparatos que volaran y tuvieran forma de disco. De sus investigaciones realizadas en colaboración con el científico italiano Giuseppe Belonzo, surgiría una nueva versión de la B7. Transcurrido un tiempo y bajo el apoyo del propio Führer, los equipos Mieze, Belonzo y Schreiber-Habermühl entraron en contacto con el propósito de aunar esfuerzos para realizar coordinadamente sus investigaciones y realizar otras en conjunto. Finalmente, sus esfuerzos se dieron como fruto la primera, legendaria e increíble B7, aparato similar a un helicóptero ultrasónico que presentaba 12 agregados tipo turbo BMW 028. En su primera prueba se remontó a una altura de 20.813 metros de altura, alcanzando en la segunda los 24.200 metros. Y todo ello utilizando helio como combustible base. Por otra parte, se desarrolló también otra línea de discos volantes, conocidos como serie Brill. De ella se ocupó el grupo Schumann, en íntima relación con el departamento E4 de las SS especializado en armas milagrosas. Hoy sabemos que llegaron a construirse 17 aparatos de la serie Brill 1. Su diámetro era de 11,56 metros, podían alcanzar velocidades de 2.900 km por hora y llevaban un cañón teledirigido como dotación de combate. El Brill 1 era el equivalente revolucionario de un avión de caza, mientras que el Brill 9 era un caza monoplaza. Curiosamente, su diseño parece coincidir con el aparato que fue visto en la Luna por el astronauta Edwin Aldrin. El informe asegura también que, aunque al final de la Segunda Guerra Mundial resultaba evidente que era imposible coordinar los esfuerzos y mermaban los recursos, los nazis no dejaron en ningún momento de perfeccionar sus armas. Es más, al ir dominando la tecnología de propulsión electrogravitacional, obtuvieron mayor velocidad, maniobrabilidad y otras prestaciones en los aparatos. Así, se afirma que en una fase intermedia, en la ciudad alemana de Neustadt y bajo el control de tropas técnicamente especializadas de las SS, se desarrolló el proyecto Bola de Fuego, al que los estadounidenses denominaron acertadamente Foo Fighter o combatiente total. Estas bolas de fuego eran dirigidas mediante ondas de radio hasta la proximidad de las formaciones aéreas aliadas. Posteriormente, los sensores de ondas infrarrojas del que iban provistos estos artefactos eran los autores del contacto final con el objetivo a destruir. El sistema se basaba en la búsqueda de fuentes de calor emitidas por los gases de escape de los aviones enemigos, haciendo que su radar resultara automáticamente destruido, dejando a sus tripulantes sin orientación operativa y casi a la deriva. Se sabe que en una fase posterior de este proyecto se idearon unos tubos especiales que funcionaban descargando de electricidad del objetivo y provocando por tanto un total fallo del motor o una ausencia repentina de electricidad. Un fenómeno muy similar al ocurrido en algunos avistamientos de ovnis, en los que los vehículos motorizados se detienen bruscamente sin conseguir que vuelvan a funcionar mientras dura la presencia del ovni. Es evidente que estos aparatos volaron y se utilizaron en aquella época, pero ¿continúan haciéndolo hoy? Si los comparamos con las fotografías de ovnis tomadas en distintos lugares del planeta, podemos observar una enorme semejanza entre ellos y los artefactos que, según el informe, construyeron los nazis. Prueba de ello es que, con motivo de uno de los primeros discos voladores, avistado en Praga a comienzos de 1945, la prensa asociaba totalmente el fenómeno a los nazis, titulando la noticia «Los discos voladores inventados en Alemania».
Sin embargo, al poco tiempo y movido tal vez por la ciencia ficción de moda en la época o quién sabe por otras oscuras intenciones, los gobiernos y por consiguiente la prensa comenzaron a especular sobre el peligro de invasión extraterrestre. El mismo Jimmy Carter, presidente de Estados Unidos en aquella época, declaró él personalmente había visto un ovni, incluso en algunos círculos científicos. Se llegó a comentar que el presidente de Estados Unidos y el secretario general del PSUV habían hablado seriamente sobre la posibilidad de sufrir un ataque masivo de ovnis, hablando de ellos como si se trataran de naves venidas del espacio exterior. Sin embargo, años después de que los rumores sobre visitantes extraterrestres se extendieran por todo el planeta, la revista estadounidense Examiner volvía a la tesis de finales de la guerra en un artículo publicado el 26 de mayo de 1988, bajo el título El misterio de los ovnis desvelado, y en el que se decía: el secreto sobre los ovnis estaba ya resuelto hacía mucho tiempo, si es que existió alguna vez. Los extraterrestres son en realidad nazis que desean reedificar su imperio. Los gobiernos del mundo están perfectamente informados de todo este asunto y por ello callan y al mismo tiempo están verdaderamente aterrorizados. Un dato más sobre la hipótesis alemana de la creación de estos aparatos es que en algunos informes sobre ovnis se habla también de la existencia de unos aparatos gigantescos con forma de cigarro o puro que se han interpretado como naves nodrizas en las que se alojarían los discos voladores y que suelen viajar con mayor lentitud siguiéndolos. Según el informe desclasificado bajo el nombre de Andrómeda, se escondía en efecto el proyecto para una nave nodriza, nave que según aseguran existía ya en 1944, habiendo sospecha de que las había incluso con anterioridad a esa fecha. Con una eslora de 109 metros, estas naves aéreas gigantescas se impulsaban con propulsores tipo Thule y estaban proyectadas con una capacidad interior suficiente como para transportar y alojar un aparato tipo Haunebu y varios de tipo Brill. Todos ellos podían despegar de la nave nodriza durante el vuelo de la misma e igualmente retornar a ella a través de unas escotillas laterales especiales. También se dice que estos gigantescos aparatos iban armados de cañones que podían emerger y recogerse de forma automática. Y lo cierto es que tras la guerra fueron capturados por los aliados dos proyectos de construcción de estas enormes naves tipo Andrómeda. Ahora bien, sobre su fabricación real y operativa no se ha podido aportar prueba alguna. Sin embargo, y a pesar de no contarse con vestigios de la época, parece que actualmente existen aparatos tipo Andrómeda o similares y que han podido observarse perfectamente en vuelo. Las fotografías posbélicas de los cigarros voladores son todavía abundantes. Un hecho muy concreto, las fotografías tomadas por George Adamski en 1952, a un platillo volante en el que eran claramente visibles los símbolos del sol negro nazi, hizo que se adoptaran urgentes y enérgicas medidas. Así, en un documento secreto, hoy desclasificado de la CIA, conocido gracias a esa filtración, se decía que ha sido estructurada una red de información a nivel mundial y se ha cursado órdenes a las principales bases aéreas militares bajo nuestro mando para localizar, interceptar y abatir a los ovnis. Todo este tipo de información debe ser cuidadosamente ocultada y preservada del acceso al público a fin de evitar un pánico general. A partir de entonces, las fotografías sobre discos voladores serían confiscadas o publicadas sistemáticamente como falsas. Además, se programó paralelamente una campaña orientada a atribuir un origen extraterrestre a los ovnis y a promover evidencias de la normalidad de visitas extraterrestres a lo largo de la historia. De esta forma, también dice un informe desclasificado, se evitaba que se relacionase a los ovnis con el Tercer Reich o el nacionalsocialismo y se minimizaba, por tanto, la sensación de pánico mundial. Los técnicos, científicos e ingenieros que trabajaban en los diversos discos voladores alemanes fueron reclutados por varias naciones aliadas: Francia, Inglaterra, Canadá, Australia, Rusia y Estados Unidos. Francia desarrolló un platillo volador con la ayuda del diseñador aeroespacial francés René Cousinet. Tenía un diámetro de 27 pies, pero no se sabe mucho al respecto. Sin embargo, aparecieron imágenes del 5 de julio de 1955 en el Philadelphia Pearl Inquirer. Rusia desarrolló un platillo volador con la ayuda de Joseph Andreas Epp. Había sido un ingeniero consultor en los proyectos alemanes Schriever, Habermühl y Mieze Belonzo.
El propio Dr. Heinrich Richard Mieze fue a Canadá y trabajó en un proyecto conjunto de platillo canadiense-estadounidense. Estaba ubicado en un campo de aviación cerca de Toronto, Ontario. Este fue Avery Aircraft Limited. La Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos también desarrolló un platillo bajo el proyecto Silverbug. Chain Baugh Inc. de Stratford, Connecticut, desarrolló el XFSU-1 Fly Flak Jack, otro platillo. Este fue dirigido por el ingeniero Charles Zimmerman. Heinrich Fleischner fue ingeniero, diseñador y asesor técnico para el proyecto del platillo alemán Peenemünde. El 28 de marzo de 1955 presentó una solicitud de patente ante la Oficina de Patentes de los Estados Unidos para un platillo volador. No se otorgó hasta el 7 de junio de 1960, pero hoy está archivado y se puede obtener una copia por unos pocos dólares. El número de patente 2.939.648. Nathan C. Price fue ingeniero e inventor de aviones Lockheed. El 23 de enero de 1953 también se puede obtener por unos pocos dólares. Las 12 páginas, el número de patente es de 3.103.324. El proyecto de platillo volador más grande y ambicioso fue desarrollado por la North American Aviation of California. Era la base de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos de Wright-Patterson en Dayton, Ohio. Fue un esfuerzo militar estratégico conjunto entre los Estados Unidos, Inglaterra, Canadá y Australia. Este proyecto fue nombrado el LRB, Vehículo de Entrada Lenticular. Era un platillo volador que tenía 40 pies de diámetro. Voló mediante una combinación de cohete químico y motores de propulsión nuclear. Llevaba 4 misiles con punta nuclear en órbita para una misión que duraba 6 semanas. La velocidad de este platillo volador fue mucho más de 17.000 millas por hora. Alguien se preguntará, ¿seguirá volando todavía en órbita este platillo? Y uno se pregunta cuántos otros proyectos secretos giran sobre nuestras cabezas. ¿Todos los platillos voladores son de la Tierra? ¿O vienen de otro mundo? Los datos aquí nombrados no explicaría el avistamiento de todos los casos de ovnis, porque ya los textos evangélicos hablan de misteriosas ruedas de fuego girando en el espacio y a lo largo de toda la historia humana, edades antigua, media, moderna y contemporánea, encontramos innumerables relatos sobre ovnis, como puede comprobarse leyendo cualquier tratado al respecto. Los UFOs NS, los ovnis nacionalsocialistas, podrían ser la explicación de fenómenos recientes y no de todos, pero, ¿y anteriormente? Podríamos pensar que las técnicas nazis coincidieron en mayor o menor medida con visitas de otras civilizaciones superiores, extraterrestres, intraterrestres, o que los nazis las hubieran obtenido de esas civilizaciones. Preguntas formuladas que seguramente en futuras emisiones tendremos más respuestas. Los platillos voladores existen y desde hace mucho tiempo. El otro tema es si creer en ellos o no. Separando el contactismo de los encuentros cercanos sucedidos a lo largo de la historia, hay demasiados datos y detalles que podríamos estar publicando y analizando cientos de veces y aún así quedarían dudas si estos proceden del espacio exterior o son totalmente terrestres. La mente en este caso debe mantenerse abierta. Pero de algo estamos seguros. Una cantidad impresionante de publicaciones en las últimas décadas nos hablan de ellos. Investigadores, científicos, exmilitares y funcionarios, pilotos y expilotos de aeronaves, exastronautas, periodistas, testigos presenciales y gente común, ya sea en solitario o en grupos casuales, denuncian su presencia en los cielos del mundo. Y hay de ellos fotografías, algunas de dudosa procedencia, otras inexplicables que denotan o no su autenticidad. Hoy se suman los videos a esta lista de avistamientos y es justamente lo que demuestra que existen. ¿De dónde vienen? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Son extraterrestres? ¿O simplemente es tecnología aún no conocida por el común de la gente y al que solo acceden a ella las grandes potencias? O tal vez sea un resabio del pasado remoto en que un grupo de personas se dedicaron a buscar energías alternativas para crear aparatos terrestres con excepcionales condiciones de vuelo como se los ven en los cielos del mundo. Hay palabras que quedaron en el recuerdo y una de ellas tiene que ver con el almirante Richard Byrd.
En una conferencia de prensa, luego de su fracaso en la operación High Jump de la Antártida, dijo lo siguiente: «Resulta una verdad muy amarga de admitir, pero en caso de un nuevo conflicto bélico, podremos ser agredidos por aviones que tienen la capacidad de volar vertiginosamente desde un polo a otro. Se precisa tomar urgentemente adecuadas medidas de defensa para interceptar a los aviones enemigos que provengan de regiones polares. Especialmente interesa y se precisa circundar la Antártida de una zona de defensa y seguridad». ¿Qué nave poseía la tecnología para volar de un polo a otro? ¿Qué encontró Beer en la Antártida que lo dejó pasmado y aniquiló a la mitad de su tripulación? ¿Por qué se sigue ocultando información real sobre los ovnis y no se investiga en profundidad como deberían, mirando más hacia la Tierra que fuera de ella? ¿Cuál es el temor de los gobiernos ante una tecnología que solo manejan aquellos y de la que no se quiere hablar, cuyos orígenes tal vez sean más terrenales de lo que pensamos? Hay demasiadas pruebas documentales de su existencia y las grandes potencias lo saben, pero hasta hoy sigue siendo uno de los secretos mejores guardados del mundo. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Dale like y suscríbete.